Actualmente, en nuestra vida diaria, es normal el uso cotidiano y continuo de aparatos o electrodomésticos que funcionan con corriente eléctrica. Y como ya sabes, en muchas ocasiones, estos aparatos disponen de energía sin conectarse a la red. ¿Cómo es posible? Fácil, gracias a que utilizan sistemas de almacenamiento o baterías. Los ejemplos más típicos son los distintos tipos de pilas que existen en el mercado. Pero también son muy conocidas las baterías de coches, de móviles y de PDA, entre otras. En las instalaciones fotovoltaicas aisladas también existen baterías para proveer de energía al sistema en épocas de baja o nula irradiación. En esta preparación vamos a ver que en sistemas fotovoltaicos conectados a red está prohibida la utilización de baterías, ya que la energía generada se vierte directamente a la red y no se permite su almacenamiento. Es importante que tengas claro cómo se utiliza el polímetro o multímetro, que es el aparato de medida que vamos a emplear. Con este audiovisual queremos que aprendas a realizar las comprobaciones necesarias para saber cuál es el estado de carga de una batería en una instalación fotovoltaica. Esto lo podemos hacer de dos formas, bien midiendo la tensión directamente en sus bornes o con la ayuda de un densímetro. Antes de comenzar, tenemos que preparar los materiales y herramientas que vamos a necesitar, que son dos baterías monobloc de 12 voltios, un densímetro de flotador, una carga de corriente continua de 12 voltios y otra de 24, cable rojo y negro, una llave de tubo, tijeras para cortar y pelar el cable y un polímetro. Las baterías suministran energía en periodos de baja o nula insolación, que pueden ser horas, días o meses. Por otro lado, tiene la función de garantizar, junto con el regulador, una estabilidad de la tensión de funcionamiento de la instalación. Los acumuladores o baterías están constituidos principalmente por placas, materia activa, rejillas, separadores y electrolito. En las baterías que vamos a utilizar en esta práctica, los materiales activos son plomo para el electrodo negativo y óxido de plomo para el positivo. Los electrodos están inmersos en un electrolito, que es una solución de ácido sulfúrico y agua. Durante la descarga, el material activo se convierte en sulfato de plomo y la solución electrolítica se diluye como resultado del consumo de ácido. Estos efectos aumentan la resistencia interna de la batería y causan una reducción en el voltaje. Por ello, cuando la batería se está descargando, la tensión en bornes va disminuyendo. ¿Te das cuenta de que midiendo la tensión en bornes podemos saber en qué estado se encuentra la batería? Durante la carga, la corriente es forzada a través de una batería en una dirección opuesta a la de la descarga, restableciendo los materiales activos y volviendo a aumentar la tensión en los bornes de la batería. ¿Sabes cómo medir la tensión? Si no lo recuerdas, habla con tu tutor. Este es el circuito equivalente de una batería en circuito abierto. La resistencia serie total de la batería es la suma de la resistencia externa debida a cables y conexiones y la resistencia interna debida a fenómenos internos relacionados a los electrodos, electrolito, separadores y rejilla. El voltaje nominal de las baterías generalmente será de 12 o 24 voltios. Nosotros vamos a trabajar en la primera parte de este audiovisual con una batería de 12 voltios. El voltaje a circuito abierto de la batería es el voltaje que se mediría entre sus bornes si colocásemos una resistencia de valor infinito, de forma que la corriente que circulara fuese nula. Pero tranquilo, porque ahora comprobaremos todos estos resultados de forma práctica, y para ello vamos a medir el voltaje a circuito abierto y en carga de una batería de 12 voltios de tensión nominal en la primera parte y de 24 voltios en la segunda. Así puedes ver los dos ejemplos. Sabemos que son muchos pasos, pero son sencillos. Además, vamos a hacerlo juntos y por partes, así que no te preocupes. ¡Empezamos! Paso 1. Primero, coge la batería de 12 voltios. Paso 2. Mide la tensión a circuito abierto en bornes de la batería. Coloca el polímetro en modo voltímetro. Es importantísimo que el polímetro esté colocado en forma de voltímetro y no en forma de amperímetro, ya que en este último caso tendríamos cortocircuitados los bornes de la batería
con el peligro que esto conlleva para nuestra integridad. Tocamos el positivo del voltímetro, es decir, el terminal rojo, con su borne positivo de la batería, y el común del voltímetro o terminal negro, con el borne negativo. Anota el resultado que marca el display del voltímetro. Paso 3. Conecta ahora una carga de 12 voltios a la batería. Para ello cogemos la carga de corriente continua de 12 voltios y conectamos el positivo de la carga al terminal positivo de la batería. Y hacemos lo mismo con el negativo. Es posible que tengamos que utilizar terminales Faston para conectar el cable positivo y negativo de la carga a los terminales de la batería. Si no recuerdas cómo se utiliza la crimpadora, consulta con tu tutor. Unimos los cables a los bornes de la batería utilizando una llave de tubo. Para medir la tensión en carga de la batería, usamos de nuevo el multímetro en modo voltímetro y tocamos tal y como hicimos antes, el positivo del voltímetro con el borne positivo de la batería. Anotamos el resultado indicado en el display del voltímetro. Tal y como cabía esperar, el voltaje medido a circuito abierto es mayor que el voltaje medido en carga. Hasta aquí todo claro, ¿verdad? Bien, sigamos. En el paso 4 vemos la medida de la corriente suministrada por la batería a la carga. Para ello utilizamos el polímetro en modo amperímetro. El positivo del amperímetro se conecta al positivo de la batería con la ayuda de un cable rojo y el común del amperímetro se conecta al positivo de la carga. Anota el resultado indicado. Es el momento de tomarnos un descanso y repasar lo que hemos hecho. ¿Comprendes el funcionamiento de las baterías? Podemos conocer de forma fácil la tensión en bornes de una batería, una magnitud fácilmente medible con un polímetro. Ya sabes que esta tensión está relacionada con la cantidad de energía almacenada en la batería, es decir, a mayor tensión en bornes, más cargada está la batería. Los pasos a seguir son: coge la batería de 12 voltios, mide la tensión a circuito abierto en los bornes de la batería, conecta una carga de 12 voltios a la batería y observa la medida de la corriente suministrada por la batería. Ahora vamos a trabajar con la batería de 24 voltios. El proceso es similar, pero al estar conectadas en serie, las conexiones son distintas. Vamos a verlo. Coge dos baterías de 12 voltios de tensión nominal y conéctalas en serie para obtener una batería equivalente a una de 24 voltios de tensión nominal. Conectamos el borne negativo de la primera batería con el borne positivo de la segunda batería. Así, obtenemos una batería equivalente de la misma capacidad, pero con el doble de voltaje nominal. Paso 2. Mide la tensión a circuito abierto en los bornes de la batería equivalente. Para eso, colocamos el voltímetro en paralelo con lo que queremos medir, tocando el positivo de la primera batería y el común del voltímetro con el borne negativo de la segunda batería. Anota el resultado que marca el display del voltímetro. Paso 3. Mide la tensión en carga. Es muy importante que elijas la carga de 24 voltios y no la de 12. Conectamos el positivo de la carga con el terminal positivo de la batería equivalente y el negativo de la carga con el terminal negativo de la batería. Para conectar la carga a los terminales de la batería utilizamos una llave de tubo. ¿Y cuál es la tensión en carga de la batería equivalente? Anota el resultado que marca el display del voltímetro. Ya ves que el voltaje a circuito abierto es superior al voltaje en carga. Paso 4. Mide la corriente suministrada por la batería equivalente en carga con el multímetro en modo amperímetro.
Conecta el positivo del amperímetro al positivo de la batería equivalente, con la ayuda de un cable rojo, y el común del amperímetro al positivo de la carga. No olvides anotar el resultado que marca el display del amperímetro. Paso 5. Mide el nivel o estado de carga de una batería. Sabemos que el voltaje de una batería disminuye a medida que la batería se descarga y aumenta hasta llegar a un máximo, en torno a los 14,5 voltios para las baterías de 12 voltios de tensión nominal, con la batería plenamente cargada. En resumen, 1. Conecta en serie dos baterías de 12 voltios. 2. Mide la tensión a circuito abierto en los bornes de la batería equivalente. 3. Mide la tensión en carga de la batería de 24 voltios. 4. Mide la corriente suministrada por la batería equivalente. 5. Mide el estado de carga de la batería. ¿Qué tal? Mucho más claro, ¿verdad? De todas formas, ten presente que existen dos formas para conocer el estado de carga de una batería. El primero es medir la tensión a circuito abierto entre sus bornes, tal y como hemos visto en esta práctica. Si miramos la curva tensión-estado de la carga de la batería suministrada por el fabricante, sabremos en qué estado de carga se encuentra la batería. Y la segunda forma es con el densímetro. ¿Sabes cómo usarlo? Ahora vamos a verlo. La segunda forma de comprobar el estado de la batería es medir la densidad del electrolito en las baterías de plomo ácido, ya que intervienen los procesos de carga y descarga. Si sabemos su densidad, podemos saber en qué estado tenemos la batería. Cuando una batería se descarga, la densidad del electrolito disminuye, mientras que en el proceso de carga aumenta. A partir de la curva densidad de estado de carga dada por el fabricante, podremos saber el estado de carga de batería. ¿Y cómo mediremos la densidad del electrolito? Muy fácil. Utilizamos un densímetro de flotador y medimos la densidad de cada uno de los 6 elementos o vasos de baterías monobloc. Además, abriremos los tapones de la batería. De esta forma, comprobamos cómo la densidad de una batería disminuye mientras se descarga. Tras realizar la medida, volvemos a apretar la pera para devolver el electrolito a su vaso correspondiente. Este proceso lo repetimos para todos los vasos u elementos de la batería. Las densidades deben ser similares en todos los elementos. Si observamos diferencias importantes en un elemento, es señal de una posible avería. Con esto hemos terminado la práctica. Como siempre, deberás volver a dejar todos los materiales y herramientas que has utilizado en su lugar correspondiente. Como hemos visto, en una instalación aislada es importante conocer el estado de carga de la batería para realizar un buen mantenimiento y alargar su vida útil. Lo más normal es recurrir a la medida de la tensión en bornes con el polímetro, pero esto mismo también lo podemos hacer con un densímetro. Te recordamos que el fabricante siempre nos suele proporcionar tablas para relacionar la densidad del electrolito o la tensión con el estado de carga. Y no olvides que conectando dos baterías de 12 voltios en serie, conseguimos una batería de 24 voltios de la misma capacidad. A partir de ahora estamos seguros de que sabes cómo comprobar el estado de carga de una batería, no solo de una forma sino de dos. Y si tienes dudas, contacta con tu tutor para que te las aclare o vuelve a ver este audiovisual. ¡Ánimo y sigue trabajando!